Ich der sich dem Freitag auf der Nacht, äußere Schires, der Tate mit die Kinder auf der Nacht, pflegen sind des Meeres, pflegt die Babe zum Tag, schütteln mit dem Käppele und geben mit dem Finger la Knack. Pflegt die Babe zum Tag, schütteln mit dem Käppele, oi wei wie Geschmack, sie ist oi wei wie Geschmack. Yaridam, maidam, yaridam, maidam, yaridam, diridam. Yaridam, maidam, yaridam, maidam, yaridam, diridam. Shabbos in Cheder geimen nit, oi serafar genigen. Der Tate geht von da, wenn Tritt bei Tritt, und murmelt still liegen. Fleckt der Seide sich abwechseln, warkeren die Gemore, und geben mir a Knippele im Bad. Oi du wachst, stell mich hoch, kein Flirt der Sog und keiner in Orre. Oi wei wie Geschmack, sie ist oi wei wie Geschmack. Yaridam, maidam, yaridam, maidam, yaridam, diridam, ay, 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 yaridam, maidam, yaridam, maidam, yaridam, diridam. Ich der sich dem Shabbos auf der Nacht, pfleg mir sich in a Winkel verrucken, wenn die Mamele beim Fenster vertracht, in seiner Uhren reingucken. Fleck die Babele der Zeilen und am Meise von 3 Prinzen lacht, was wehen in der Finstermittag. Fleck den Kinderla vergessen sich mit ihrer Lacht wie Peralach, oi wei wie Geschmack, sie ist oi wei wie Geschmack. Yaridam, maidam, yaridam, maidam, yaridam, diridam, ay, 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 yaridam, maidam, yaridam, maidam, yaridam, diridam. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol. Por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, yo quiero vivir en vos, para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos, porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos.
¿No se dan cuenta? Sí, papi. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí ¿Ahí sí. Ahora escuchan? sí, Ahí Ahora sí, ahora perfecto. perdón, sí. cambié de micrófono otra vez, problemas técnicos. Bueno, buenas tardes a todos. Estaba diciendo que estábamos escuchando una canción de Dina Roth, Canción para la Tierra de Uno, que fue elegido por Cecilia y me pareció más que apropiada. Después vamos a escuchar alguna que otra canción. Buenas tardes a todos, Shabu Tov, buena semana para todos. Agradecer en primer lugar a nuestros dos grandes invitados, grandes no por edad, no estoy diciendo grandes de edad, sino grandes personalidades que nos acompañan, Brian Rottenberg y Cecilia Roth, padre e hija, un binomio perfecto para pasar una tarde agradable en estos tiempos donde estamos aquí en Argentina, en el encierro. Ahí están aplausos, y algo maravilloso que no sé si les pasó a ustedes, a Brian y Cecilia, fue cuando estábamos nosotros conectándonos y preparando la previa y veíamos que de repente apareció toda la gente. Y para mí es una sensación maravillosa que nos estén acompañando en esta tarde. Hay gente conectada desde Israel, escriben ahí en el chat, pueden leer todos, de distintos lugares, mandan saludos desde La Plata, desde distintos lugares, y la verdad nos alegra mucho tanto a Limud y a Noación y a Tzavta poder generar este espacio que va a ser seguramente muy rico y muy valioso. Pensamos cómo presentarlos y la realidad es que los vamos a ir conociendo un poquito más en profundidad. Son muy conocidos los dos, o sea que no necesitan grandes presentaciones, pero a través de las preguntas y el recorrido que vamos a hacer, los vamos a ir conociendo, espero, en profundidad. Vale la pena, y ustedes también están invitados, tanto Cecilia como Brian, a poder incorporar preguntas. Esto de preguntar es algo muy judío, nosotros los judíos preguntamos mucho, y también para contestar, contestamos con preguntas, o sea, vale usar esos trucos. Bueno, quería contarle algunas cosas, algunos avisos ante todo, anunciar el acto de memoria activa el 18 de julio a las 19 horas que va a ser por Facebook, el 26 aniversario del atentado a la AMIA, reclamando justicia y verdad y en contra de la impunidad. Y por otro lado, el 13 día Limud, Limud realiza el 13º encuentro, en realidad va a ser virtual, va a ser un encuentro virtual el 26 del 7, por medio de 25 actividades que se van a dar durante una tarde, con diversidad de ideas y opiniones y de temas como es en Limud. Así que bueno, los esperamos a todos. La actividad de Limud la van a poder tener más datos a través de las redes sociales. Y si les parece bien, Cecilia y Abraya, ¿están preparados? Listo ya. Desde siempre. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con la primera pregunta. Para comenzar el diálogo me parece importante definir dos palabras que son las que los congregan hoy aquí. El primero es padre e hija, ¿no? Y me gustaría preguntarle a Cecilia primero qué significa la palabra padre o papá, o como lo llames a Abraya. Si querés contarlo, podés contar. Y Abraya, ¿qué significa la palabra hija? O como la llames a Cecilia, Ceci, o si querés contar de otra manera. ¿Qué significa? Bueno, ¿qué significa? Lo sabemos todos qué significa. El padre es quien te dio vida junto con tu madre, ¿no? Ese es muy fácil, para fácil entendimiento de todos. Mi papá, Abraya, es otra cosa. Yo he atravesado a lo largo de mi vida la suerte, la enorme suerte, de ir conociendo a mi padre de a poco. Y en distintas circunstancias muy diferentes una de la otra. A lo largo de toda mi infancia, casi la mitad de mi adolescencia en la Argentina, siendo una familia de 4 personas, bastante normal, si la normalidad es esto que yo entiendo por normal. Luego mudándonos, exiliándonos a España, donde mi padre fue otro Abraya, buscándose la vida, buscándonos la vida, todos, y aparecieron otras cosas de ese padre, y luego volviendo a la Argentina, y luego a lo largo de él como abuelo, él como padre de Ariel, él como amigo, él como sostén de muchos dolores y complicaciones familiares duras. Así que he tenido esa fortuna de ir conociendo distintas facetas de mi padre a lo largo de los años, y supongo que seguiré conociendo muchas más. Bueno, Gracias, Cecilia. Abraya, tu gracias. turno.
Mi turno es este. Cuando pienso en Cecilia, quiero definirme qué es lo que más me toca de ella. Algo fundamental que le deseo a todos los padres que tengan hijos que se arriesgan a vivir según sus preceptos. No escuchar la voz de los padres que quieren una continuidad de lo que ellos son, sino vivir su verdad y sus propias equivocaciones. Yo creo en el derecho a equivocarse, que es una escuela maravillosa. En esta familia nos hemos equivocado muchas veces y yo personalmente tengo un doctor honoris causa en equivocaciones. Pero Cecilia tiene, igual que Ariel, una escuela de desafíos. Se juega por lo que cree. Desde niña ella se jugó en que quería ser actriz. Y algo de eso consiguió, me parece, ¿no? Lo que admiro de Cecilia es que tiene una mentalidad de independencia absoluta. Cree en lo que cree y lucha por eso. Yo la respeto mucho. Y la Bueno, quiero. Gracias. muchas gracias por compartir esto. Me parece que es una forma linda de ir conociendo entre casas, ya que de cierta manera también nos están permitiendo ingresar en sus casas, ambos con bibliotecas, obviamente un símbolo familiar, Abraya escritor, entre tantas otras cosas, entre otras facetas como marcaste. Ahí hace más o menos, Abraya, no te equivocás con la escritura, estás bastante acertado en lo que haces, quédate tranquilo. No soy escritor, escribo libros. La Bueno, diferencia es muy importante. y se publican y se leen, que eso es lo importante. Y Cecilia también, que trabajás con el texto en la actuación. Ahora vamos con otra pregunta para Braya. Braya, ¿cuál considerás que es tu lengua madre y por qué? Y si querés contar de paso cuántos idiomas hablás y qué importancia tiene para vos cada uno de ellos. Más que cuántos idiomas hablo, te voy a contar cuántos olvidé. Porque mi idioma natal era el ucraniano, luego el ruso, luego, bueno, no sé si lo hablé mucho, pero hablábamos en una especie de dialecto en el Magnitogorsk, que se hablaba un dialecto kirguís. Esos son todos idiomas olvidados. Yo no tengo lo que se dice Muttersprach. No tengo un idioma materno. Todos los idiomas que hablo, y no son muchos ahora, son adquiridos. Pero si me preguntan dónde me siento más cómodo, yo creo que domino bastante el yiddish y su literatura. El hebreo lo disfruto el bíblico. El hebreo actual, con todas las innovaciones y aportes de palabras que a mí se me escapan porque no vivo en Israel, lo siento como algo que es cercano porque no es mío. Cuando llego a Israel, estoy unos días, lo vuelvo a retomar, pero no. El castellano es otro idioma que adquirí, que en este momento escribo en ese idioma, pero si necesito pensar algo, lo pienso en castellano, pero cuando tengo algo que necesita ternura, solamente en yiddish lo puedo decir. Francés, en una época trabajé 7 años en París, no todos los días, pero bueno, en fin, lo dominé bastante bien. Y si algo queda de idiomas, bueno, en Alemania hablo mal yiddish, trabajé en Múnich, donde todos hablan mal el alemán, así que el yiddish mío me preguntaban, pero ¿usted de qué parte de Alemania habla? Y yo decía, soy de Alemania del Este. ¿De dónde? De Teofípol. No sabían dónde. Teofípol es el pueblo ruso donde nací. Esa es la relación con los idiomas. En una época me sentía muy feliz escribiendo en yiddish, idioma adquirido.
mi idioma, Muttersprache, mi idioma materno, quedó perdido allí en Ucrania, posiblemente con mis abuelos que lo hablaban. En realidad estaba pensando, ¿no?, que un idioma es algo más que palabras, ¿no? Un idioma es una cultura, y este multiculturalismo adquirido es maravilloso. Y justo la próxima pregunta que tengo para los dos es un texto que tomé de Derrida en el libro La hospitalidad. Tiene una frase, en realidad un fragmento, que quiero compartir con ustedes y preguntarles después la misma pregunta. Dice: las personas desplazadas, los exiliados, los deportados, los expulsados, los desarraigados, los nómades, tienen en común dos suspiros, dos nostalgias: sus muertos y su lengua. Por una parte quisieran volver al menos en peregrinaje. Los abuelos, más adelante dice, reposan con un reposo que es el lugar de inmovilidad desde el cual calibrar los viajes y todos los alejamientos. La lengua llamada materna, como última, su palabra es la patria, como su última morada, ¿no? De cierta manera, este idioma, el yiddish, que es la patria portátil del pueblo judío, también se une a esto. Quería preguntarles a ustedes cómo definirían la palabra exilio y qué tiempo y espacio ocupa en vuestras vidas. Cecilia, empezar. A ver. Es más corto el exilio tuyo, porque habrá ya... Bueno, sí, la valija la llevó por todos lados. Es más corto, pero me agarró en una época muy de formación y de estructura importante, Sí. de formación de una estructura, ¿no? Entre los 18 y los 28, 29 años. Exilio. Yo cuando salí de la Argentina, salí con mucha bronca de la Argentina, con lo cual, con mucha bronca, era una Argentina dura, oscura. Era el 3 de agosto de 1976. Salió toda la familia. Tenía bronca contra la Argentina durante muchos años. Una relación de haber sido echada y de no poder conectar con nada aquello de lo que había quedado aquí. Y enseguida me conecté con España como si fuera una española, una especie de instinto de sobrevivencia, de resiliencia, que me hizo poder tal vez sobrevivir en un lugar que fui conociendo, pero que desde el primer día creí que conocía. Con el tiempo, la palabra exilio volvió, y volvió de una manera dolorosa. Volvió como algo que dejó entre paréntesis una vida sin ese destino predestinado, sin ese lugar predestinado. Me sumó un montón de cosas, me restó otras. La palabra exilio duele. A mí me conmueve el destierro. Creo que es el mayor de los castigos, por un lado, pero creo que por otro lado yo pude sumar en tirando las barajas de nuevo, la Argentina y España, y se hicieron dos tierras no de exilio, sino de vivencia real, ¿no? De vida. Abraza. Mi experiencia es otra. Es decir, tuve la misma experiencia que Cecilia, pero desde niño. En la Unión Soviética viví en 7, 8 años en distintos sitios, y en cada uno de ellos yo era un exiliado. Del pequeño pueblito ucraniano a los montes Urales, yo era un exiliado sin saberlo. De los montes Urales a Moscú era un exiliado. De allí a la Argentina, con otras peripecias, fui al principio un exiliado. Y aprendí algo muy importante. El exilio es doloroso, pero es muy formativo. Te enseña mucho. Uno aprende del dolor y del ser diferente, porque la marca del exilio es: sos otro, no sos igual que yo, sos el diferente. Ese es un aprendizaje
que con el dolor del exilio compensa algo maravilloso que es aprender que ser diferente no es ser malo, es una posibilidad de vida que te puede enriquecer. Así que para mí el exilio es una suma, no una resta. Sí, Y al bueno, pero exilio español le estoy muy agradecido. coincide con lo que digo yo, no es, Sí, claro. coincide No, pero absolutamente. quiero decir, no, voy a decir algo a más, que es un sentimiento. Cuando llego ahora a un lugar y me tengo que quedar, aunque sea una semana, Vivís pienso que ahí. me voy a quedar ahí toda la vida. Yo también, a mí también me pasa eso. Me da la sensación de que en cualquier lugar podría vivir, tranquilamente, Exactamente. No, tranquilamente. no, no, hablo de actitud. Sí, sí, Porque sí, sí, si vos sí. pensás que estás transitoriamente, no vas a hacer nada de tu vida. Si pensás que vas a quedarte todo el resto de tu vida allí, aunque te vayas al día siguiente, la actitud es diferente. También eso y también esa sensación de que en realidad no me daría miedo vivir en ningún otro lugar. No me daría miedo. Sería, inclusive me produce mucha curiosidad poder encontrar otro lugar Claro, más para sumar. así es. Es un aprendizaje y un aprendizaje que enriquece mucho. Y yo no quisiera de nuevo a que me obliguen a exiliarme. Claro, sí, estamos Pero hablando de viajar. sí. Más Y bien. acá, Bueno, de hecho, los invitan a Chile a exiliarse, a algunos otros lugares, acá está escribiendo la gente en el chat, ¿no? Y que creo que en el ADN del pueblo judío está el exilio, ¿no? El exilio tristemente no elegido, porque otra cosa es cuando uno decide como actitud de vida, más adelante te va a preguntar Gustavo, seguramente habrá ya sobre algún exilio, en realidad alguna elección de vida en otro lugar, cuando uno puede elegir dónde vivir, realmente ahí ejerce la libertad. En el exilio tristemente uno se exilia Claro. porque tiene que salvar lo más valioso que tiene uno, que es la vida. Y de paso, bueno, aprovecho e introduzco a Gustavo Efron, director de Nueva Sion, que va a continuar con la próxima pregunta, si escuchan otra voz y otra pregunta. Muchas gracias hasta ahora por la riqueza de los comentarios, la gente está súper agradecida. Nos piden a Braya también el secreto de cómo llegaste a los 18 años así de joven como estás ahora. Pusieron 94, pero yo no te creo tampoco, así que les agradece mucho a la gente por estar. Gustavo. Sí, ahora ya. ¿Cómo fue, digamos, vos has dicho que dejaste la Unión Soviética, que tuviste como un exilio interno incluso adentro de la Unión Soviética, ¿no? así es, sí. Y que luego, digamos, algo muy particular, estuviste en el año 33 en Alemania nazi cuando Sí. 3 meses, digamos, en algo así como una especie de cuarentena o algo así, Sí. en el año 33, justo con la ascensión de Hitler al poder, ¿no? Y después llegaste a la Argentina. ¿Qué provocó eso en el niño Abraya? ¿Y cómo lo viviste? Cuando decís eso, ¿a cuál de las tres cosas te Todo referís? eso, o sea, esta locura, ¿no? De dejar la Unión Soviética, el exilio, estar en la Alemania, uno tal vez, digamos, uno cuando lo ve en la perspectiva histórica le da una dimensión determinada. Estuvo en el 33 cuando Hitler asumió, Claro, digamos, tomó el poder, digamos. Después llega a la Argentina a los 8 años, o sea, hay muchas cosas, mucha historia ahí, ¿no? sí, bueno, tuve, digamos, una infancia más intensa que el resto de mi vida, pero en todo caso, ese episodio de Alemania lo he contado varias veces porque fue una experiencia muy definitiva y muy marcadora de mi vida. Yo venía de Moscú, en Moscú vivíamos frente a la Plaza Roja, mi mamá y yo, mi papá se había ido a la Argentina cuando yo nací, frente al Kremlin y frente al mausoleo de Lenin. Yo debía tener unos 5 o 6 años y me pasaba el día sentado ahí mirando cómo la gente hacía una larga cola para ir al mausoleo de Lenin. Lo voy a hacer corto. Recuerdo los desfiles del 1 de mayo y los celebratorios de octubre, los tengo muy metidos adentro. Pero cuando llegué a Alemania, porque
de la Unión Soviética no se podía viajar directamente a Alemania porque tenían rotas las relaciones, así que fuimos primero a Riga y de Riga a Berlín. En Berlín estuvimos unos días porque tenemos que ir a Bremen a tomar el barco para la Argentina, pero hubo un daño, bueno, en realidad hubo tracoma, que era una enfermedad en esa época incurable que dejaba ciega a la gente, y estuvimos, mi primera experiencia de cuarentena, ahora repito, y el gobierno alemán nos pagó a los que estábamos sanos, nos separaron, y eso parece una broma, Hitler pagó nuestra estadía de judíos comunistas soviéticos en Berlín. ¿Qué vi en Berlín? Descubrí otro mundo, porque justo en Unter den Linden, donde fuimos ahí, la gran avenida donde se desfila, había continuamente desfiles y manifestaciones. El comunismo ruso era triste, el nazismo era impresionante. Yo veía a los chicos vestidos elegantemente, con una ropa hermosa, con las banderas, cantando las canciones que luego, no sé si alguno de ustedes vio la película o recuerda, Cabaret, que iban los adolescentes cantando El futuro es nuestro. A mí, esa escenografía me dejó tan impresionado que más adulto entendí de cómo el nazismo tenía una escenografía fascinante. Bueno, luego, contestándole a Gustavo, llegué a una Argentina del año 33, allá inmigración. Era un reencuentro con alguien a quien no conocía, que era mi padre, y ese encuentro con una argentina que por primera vez aprendí y supe, y no tomé conciencia, pero me dolió, que me discriminaban los chicos de mi barrio, la Paternal, porque me empezaron a gritar algo que yo no tenía idea de lo que era, y lo conté muchas veces: judío asesino de Cristo. Como hablaba solamente ruso y ucraniano con mi mamá, ni una palabra en castellano, y vivíamos en una casa con tíos y primos, pregunté: ¿qué es esto? ¿Por qué me atacan? Porque yo sentía que la actitud era de agresión, las barritas de chicos del barrio, que eran todos de origen italiano y español, preconciliares, me discriminaban. Y en ese momento descubrí algo que no sabía de mi vida y les estoy a ellos muy agradecido. Descubrí que pertenecía a un pueblo y a una cultura que luego profundicé un poco y que forma parte muy profunda y auténtica de mi persona. Ahí terminé. Puedo hablar media hora, pero no quiero. Vamos a preguntarle a Cecilia ahora. Cecilia, bueno, sos hija de Abraya y también de la gran cantante Dina Roth, ¿no? Que tanto hemos admirado. Y a mí me gustaría preguntarte qué cosas crees que tomaste de Abraya y qué cosas de Dina. Qué difícil. Están muy mezcladas. Creo que los dos son dos personas de una enorme honestidad. De la misma manera que papá dijo sobre mí que nunca haría algo que no siento y que no pienso, creo que ellos también son así, creo que lo he heredado. Creo que son una hermosa pareja, creo que nos han amado enormemente, tanto a Ariel como a mí, que nos han potenciado lo que somos, que han ayudado a que
a que hagamos de nuestra vida, lleguemos a hacer con nuestra vida un camino más fácil para llegar a ella, un atajo, atajos. Nos han dado atajos, posiblemente, facilidades, que tengo de uno y que tengo del otro. Yo creo que me parezco mucho a mi papá en muchas cosas, en otras mucho a mamá, pero como hay algo de personalidad, de apasionamiento que se parece más a mi papá. Por ahí mamá es más se lo guarda más para adentro. Yo creo que en eso me parezco más a vos, papá. Mala suerte tenés, hija. Puede ser. A veces no sirve. Pero creo que me parezco a ambos y no me parezco a ninguno de los dos tampoco. Soy una nueva avis que tiene algo un poco de cada uno, pero sobre todo de ninguno. No, de los dos. Yo creo que de los dos. Bueno, no, yo creo que Cecilia tiene una cosa distinta a nosotros y al mismo tiempo, como dices, una mezcla. Cree en lo que cree y eso me parece extraordinaria y lucha por eso. Y me parece una cualidad muy valiosa. Así es, ahora ya te cuento que, bueno, está escribiendo gente por el Zoom y quiero también retomar un poco, rescatar algunas de las voces. Las preguntas las vamos a ir mechando después, pero algunos comentarios lindos. Abraya, ¿qué lección de vida me estás dando? Mi admirado vecino. Llegó el momento del encuentro gracias al Zoom. Yo vivo en Beruti, en el edificio de enfrente, y ahora para Cecilia estás diciendo que siempre ha admirado tu inteligencia para crear los roles que te ha tocado hacer. Muchas querido gracias. Braya, otra persona que dice que es Musi, que dice, querido Braya, ¿sí? Ah, bueno, acá hay... Más, voy a confesar algo que parece ambiguo. A Musi la tuve en mis brazos, cuando tenía 1 año. Acá dice, querido Braya, perteneces a la patria de mi infancia, ¿no? Exactamente. Ahí también vamos a leer, bueno, a ver, un poquito más adelante, perdón, pues desde Montevideo, Edith cuenta que es un placer oírlos, saludos desde Tucumán, venía Río, alguien de Río de Janeiro, Susi me parece. Susi. Bueno, ¿sí? Y bueno, van apareciendo ahí. Sí, es la hija de una amiga, sí. Bueno, me alegro de recuperar también esas voces de gente conocida. Aprendizajes para la pandemia, dice Andrea, ¿no? Bueno, qué impresionante la actitud de Abraham Abraya frente a los obstáculos de la vida, Claudia. Bueno, distintos comentarios, la verdad que todos halagando y que es un placer. Vamos a la próxima pregunta para Abraya, que podría llamarse el testigo del siglo, ¿no? Pero quizás es un peso bastante complicado, pero sos testigo y parte de varios de los sucesos importantes de la historia del pueblo judío, de la Argentina, y me atrevo a decir también de la humanidad de los últimos tiempos. Si pudieras elegir otro tiempo histórico para haber vivido, ¿cuál hubieses elegido y por qué? Otro tiempo histórico. Bueno, otro tiempo histórico, ¿no? Que te tocó. Es uno muy parecido a eso. Hubiese elegido el siglo I de nuestra época. ¿Por qué? Porque en esa... era una situación similar. Estaba Israel, Sí. Un centro minúsculo, rodeado de un exilio muy importante, sobre todo en Egipto, en Alejandría. Había 1 millón de judíos, dicen, no creo que fueran tantos. Todo el Mediterráneo, en Roma, y era una época apasionante. Epa, ¿me desapareció algo acá? Pero estás. Ahora Estás. Sí. Era una época apasionante. Y hubiese sido amigo de Filón de Alejandría, de Joseph Flavius, gente, y me hubiese peleado con Apión, que era un antisemita. El primer libro importante contra los judíos lo escribió Apión, y era una época de cultura
y tal vez me hubiese ido con los esenios en el desierto, donde, según dice, había un Jesús que era de Nazaret, que también andaba ahí, y era un personaje muy interesante. Esa es la época. Soy un poco retrógrado. No, no, también una época interesante. Maravilloso. ¿No? ¿Gustavo? Sí, Abraya. El año pasado escribiste un libro, ¿no? La amenaza. La verdad que me lo devoré, y todos los que tuvimos la oportunidad de leerlo, hemos hecho comentarios, digamos, de un acercamiento muy grande a toda una historia, ¿no? Y un libro que trata de un adolescente, digamos, idealista de izquierda en los años 40, en el contexto del nazismo. 42, sí. 42, bueno. Sí. Digamos que tiene aspectos en un punto autobiográficos. Acá una pregunta del Zoom, que la uno a lo que yo quería hacer, que dice Verónica, dice, ¿podés contar un poco los aspectos autobiográficos de La amenaza si estás escribiendo ahora? Bueno, estás igual, dice, ¿no? Uno, esa pregunta a la que yo tenía preparada, ¿no? Por un lado, los aspectos autobiográficos, y por otro lado, si hoy encontrarías a ese adolescente, ¿no? A tus 94 años, digamos, con esas preguntas que se hacía, con esas respuestas que iba encontrando, ¿no? ¿Qué le dirías hoy a tus 93 años a ese adolescente del año 42 de este maravilloso libro de La amenaza? Bueno, hay 2 o 3 cosas que quiero contar. Primero, voy a buscar el libro. El libro, sí. El libro fue primero editado en España, con mala suerte, porque, bueno, falló algo ahí, pero con respuesta de los periódicos buenísima, de verdad, muy buena. Fue presentado en la Argentina en el mes de marzo, en la Biblioteca Nacional, una noche para mí inolvidable y para mucha gente también, pero se apareció la pandemia, las librerías están cerradas, y es una pena porque yo creo que ese libro responde a situaciones que en parte se parecen a lo que en este momento sigue repitiéndose en el mundo. En cuanto a ese adolescente, que si lo encontrara, ¿qué le preguntaría? Te voy a decir que ese inocente no lo tengo que buscar. Lo tengo todavía dentro de mí. Esas preguntas que me hacía en una época en que era mucho más fácil definirse políticamente, hoy se repiten. Estamos en un mundo enfrentado, quebrado, con ideas absolutamente disímiles, donde el mal que aparece en esa historia que sucede en un pueblito de Córdoba en el año 1942, cuando las tropas alemanas aparentemente están por conquistar y derrotar a la Unión Soviética, y en la Argentina muchos grupos, especialmente del ejército, pensaban que pronto Alemania iba a triunfar y que la Argentina tenía que alinearse con Alemania y que ese era el futuro. Bueno, ese mundo, Alemania no existe, pero Hitler no existe, pero todavía hay, y con mucha fuerza, gente que sin ser tan explícitamente violenta en sus concepciones políticas y en sus prejuicios, están abiertamente dominando grandes partes del mundo, muchos gobiernos y muchos pueblos, y no tengo que nombrarles a ustedes quiénes están en este momento representándolos. No estamos en una guerra abierta,
pero esta vez no es Alemania. Dentro de cada pueblo, de muchos pueblos del mundo, Polonia, Estados Unidos, símbolo de democracia, el huevo de la serpiente está muy activo. Así que a ese adolescente que tenía esas mismas dudas, hoy las preguntas que se hacían son actuales, lamentablemente. Cecilia, ¿querés mostrar la tapa del libro que lo trajiste, lo fuiste a buscar? Sí, quería mostrar la tapa del libro, que es la amenaza. Que estaba bueno por ahí leer un par de hojas del libro, pero más adelante. Pero esa es la versión española, me parece, es la que mostraste. Bueno, Sí. da igual, porque es lo mismo. Sí. Leer es lo mismo. No, Bueno, por acá quiero decir que la editó Obloshka. Acá la editó Obroshka. Obloshka. Es una editorial de gente ¿No es con joven. R, Obroshka? Obloshka. Obloshka. Sí. Acá, y ojalá se abran las librerías. Pero se puede comprar por online, se puede comprar siempre en cualquier librería, creo. ¿No? Sí, de Acá, hecho, esa es la Argentina. Está Gustavo, tiene la edición argentina en la mano que está mostrando. Bueno, Susi, retomo, está muy emocionada Susi, como es cercana a ustedes, se los digo, qué hermoso hombre Abraya. Acá dice Linda, yo escuchaba con mi mamá las canciones de Dina. Yo tengo un hermoso CD de Dina Beatriz. Bueno, maravilla de novela, Verónica, que habla sobre tu novela, ya de paso, ese personaje y su mundo, creaciones inolvidables, tan necesario pensar sobre los temas que plantea, ¿no? Y acá un mensaje también de Mario que me parece interesante. Debido a la dictadura militar argentina de 1976, en 1977 fui separado durante 6 años de mi hijo, que en aquel entonces tenía 10 meses. Cuando me volví a encontrar con él, lo que ambos creíamos y necesitábamos era iniciar una maravillosa relación. Fue todo lo contrario, algo difícil de encauzar. Solo al leer a Braya con la experiencia similar que tuvo con su padre, pude entender la mía. Por eso estoy muy agradecido a Braya, ¿no? Las experiencias de vida que uno trasciende en otro, ¿no? Las huellas que dejan, y creo que los dos dejan distintas huellas, pero huellas que son sumamente necesarias para nosotros y para todos los que los queremos y los acompañamos en vuestras trayectorias. Ahora, Cecilia, te dejamos un poco descansar, lo teníamos a Braya hablando. Dos preguntas en una. ¿Qué es la historia para vos? Y desde lo artístico, ¿qué es para vos la representación? Oh. ¿Las preguntas son para Braya o para mí? No, para vos y sin ayuda de Braya, ¿eh? Sin ayuda. Para un filósofo. Por supuesto, no hace falta que mi papá me ayude ya. Por eso, un poquito al lado suyo. Repetime la pregunta, porque no las terminé de juntar. En primer lugar, ¿qué es la historia para vos y qué es la representación desde lo artístico o desde donde lo quieras tomar? Mira, lo histórico, la historia, lo histórico es parte de la representación artística. No hay historia que vos quieras contar o que puedas contar de un personaje, no hay creación de un personaje que no seas vos sin su contexto histórico. Su contexto histórico que no quiere decir 1870, sino que quiere decir el entorno que lo rodea en el momento en el que se está contando la historia, narrando la historia en la que vos contás una parte. Es fundamental tener ese alrededor, ese entorno, esa historia, ese conocimiento de lo histórico que ese personaje atraviesa o que a ese personaje lo atraviesa, para que ese personaje tenga y cobre una vida y una carnalidad real. La representación no es representar que hago algo, es serlo. Es serlo quiere decir no estar loco y creer que soy Napoleón, sino incorporar una historia paralela, una realidad paralela, con todas esas
esas pequeñas y pequeñísimos detalles, Aleso, a quien todos le deseamos un feliz descanso, una paz en su... Acaba de morir hace 2 años, hace 2 días Agustín Aleso, mira, digo hace 2 años. Aleso siempre decía, y grandes maestros también lo dicen, que hay que la representación, que la actuación, en el único idioma que actuar no se dice igual que jugar, play, es en el español. Jugar y actuar son distintas palabras, pero es la misma palabra, es jugar, y es jugar a construir una vida paralela, una historia paralela en la que vos te metés y sos ese personaje que creaste. Cuando yo era muy chica con mi hermano, jugábamos, yo lo hacía padecer mucho, pobrecito, y cuando yo quería jugar e inventaba una historia para los dos, yo hacía un personaje que inventaba, era una enfermera que trabajaba en una institución benéfica, pero en realidad quería ponerle veneno a no sé quién. Entonces, y Ariel era la persona a la que se le iba a poner veneno, y entonces en un momento yo decía la maldita frase que era, lo convertimos en verdad, y todo eso, que era un juego hasta ese momento, mi hermano empezaba a padecerlo de una manera brutal porque creía realmente que lo que estábamos haciendo era verdad. Yo creo que de eso se trata la representación, que en ese momento, en ese mágico momento en el que estás siendo vos y no siendo vos, se cree ese convertimos en verdad algo, ¿no? Y el público es el que se identifica con esa verdad que está sucediendo enfrente de él, con las convenciones necesarias para que entre en ese juego, ¿no? El público es el cómplice del juego. El público es parte de la ceremonia que es el teatro, ¿no? El teatro es una ceremonia, por eso, lamentablemente, es muy difícil que suceda cuando no está la otra persona presente, el público presente. Como hablo de la cuarentena y de que seremos los últimos en vez de empezar a vincularnos, ¿no? Con nuestro oficio, con la gente. Digo que el público es parte de la ceremonia. Cada noche en el teatro es una noche distinta, aunque tengas que decir las mismas cosas, aunque suceda la misma trama, el público crea una noche distinta. Y cada uno con su pequeña historia personal de ese día también crea otra historia distinta. Muchas gracias, Gustavo. Sí, Abraya, dentro de lo que son vos en un momento has dicho que tenías como 4 vidas, digamos, ¿no? Y dentro de esas 4 vidas, sí, todavía tenés 4. Pero en una de esas vidas que vos tuviste y que tenés, estuviste en el año 50 en el Estado de Israel a tan solo 2 años de su creación, ¿no? Sí. Que incluso contaste que hiciste radio ahí, ¿no? ¿Qué se sentía vivir en esa aureola de esos años, en esa atmósfera, digamos, que nos puedas transmitir un poco, transportar a ese momento? Bueno, sí, pero antes quiero decir algo en relación, me olvidé el nombre de la persona que le dijo a Enrique que tenía un problema similar al mío con su hijo. Mario. A Mario le quiero decir esto, Mario. Dale y busca la oportunidad de dialogar con tu hijo. Vas a ver que tenés con él y él tiene con vos muchas más afinidades de las que te imaginás. Que no te pase lo que me pasó a mí, que lo conocí a mi padre unos meses antes de que muriera y descubrí a una persona de una riqueza humana profunda. Una pena perderse esa oportunidad. En cuanto a tu pregunta, Gustavo, uno de los momentos, para decirlo con la palabra, estelares de highlight. Sí. No, porque hay un libro de Stefan Zweig que se llama Momentos Estelares de la Humanidad.
Y me quedó porque fue un libro muy interesante en mi adolescencia. Fue mi vivencia en Israel en el año 50. Era un Israel pobre, con una inmigración que venía de todos los países del mundo, de gente destruida, los supervivientes de Europa, de gente que venía de otros siglos, que eran los que venían de los países árabes, con hábitos y costumbres que no tenían nada que ver con la mentalidad de un joven judío venido y formado en la Argentina, donde el hambre, no el hambre que viví en Ucrania, sino el hambre racionado y equitativo, originado por la guerra y porque era un estado donde de 600.000 habitantes llegaron repentinamente 500, 600, 700.000 Ay, se quedó. más. Ay. De pronto, sí, el encuentro de un muchacho argentino que tenía una idea fantasiosa también de lo que iba a ser Israel. Yo venía de la Shomer HaTzair, un movimiento de izquierda sionista donde se imaginaba una Israel, un Estado binacional, árabe y judío, donde que era la base ideológica de ese movimiento, y yo la repetía también sin darme cuenta, y sin darse cuenta, gente que pensaba mucho más que yo, de que para un matrimonio se necesita por lo menos primero tener un noviazgo. Y nosotros creamos un Estado binacional, pero no le preguntábamos a que vivían allí si querían también lo mismo. Pero en todo caso, independientemente de eso, el Israel que llegué era maravilloso. ¿Por qué? Porque por primera vez en mi vida viví sin otro compromiso personal que el que me fijaban las circunstancias, que el que determinaban las circunstancias. No tenía ningún compromiso ni con padres, ni con familia, ni con nada. Descubrí quién era yo en Israel y qué posibilidades tenía de supervivencia en un lugar muy, muy difícil, donde no había comida, de verdad, y eso era muy importante porque uno no se da cuenta, pero cuando tiene la mente puesta a las 10 de la mañana en qué va a comer al mediodía, va determinando eso parte de una vida donde la comida era un hecho natural y no un objetivo. Pero esa Israel multipolíglota, donde nos reuníamos y donde yo vivía, por ejemplo, había gente que venía de Marruecos, pero venía de un Marruecos del siglo XVIII, XIX. Y yo me pregunté ahí, ¿qué relación tengo yo con esta gente? Si yo tengo mucho más cercanía con los muchachos que no eran judíos de mi barrio, con quienes me crié o conocí, que con esta gente que dicen que son judíos, que dicen que tienen mi cultura, pero es una cultura totalmente ajena, no tiene nada que ver conmigo. Por eso sentí que el judaísmo no era una sola cosa, que el judaísmo significaba judaísmos condicionados por el sitio de donde pero un judío
yemenita, es judío, pero es yemenita. Y esto que hizo Israel, que en esa época era un caos, y que en 70 años y antes juntó todo ese material disperso de culturas múltiples y lo transformó en una cultura israelí, que es algo totalmente distinto de la cultura tradicional que recibimos del judaísmo del este de Europa. Este nuevo judío que surge en Israel no es tan cercano como conglomerado al judaísmo de donde yo provengo. Más aún les voy a decir, y esto a lo mejor les va a molestar a algunos, pero es lo que pienso. Un judío que no tiene una formación, es solamente judío tradicionalista, y llega a Israel y se quiere instalar ahí, siempre, y esto no es malo, es normal, es un inmigrante. Es un inmigrante. No es que automáticamente uno se transforma en judío. Hay que aprender que del judaísmo que nosotros vivimos se está extinguiendo y no extinguiendo, se está transformando. Se está transformando. La pasión política por lo que ocurre en cada uno de los países donde hay judíos, fundamentalmente hay simpatía a Israel, solidaridad, pero la realidad donde los judíos viven en cualquier lugar y tan apasionante que la idea de que somos todos los judaísmos iguales, en mí no funciona. Siento que existen los judaísmos y cada uno será cada vez más similar al país donde viven. O su propia ideología. No ideología, hecho por la vida. No, pero también a su ideología, creo. Bueno, seguramente esto no coincide mucho con lo que digo, pero es lo que pienso. Me hicieron una pregunta y la respondo. Sí, de hecho creo que el judaísmo se enriquece en la diversidad, ¿no? Un poco vos hablabas de la época que querías vivir, ¿no? La época del exilio, la producción más importante es el Talmud que se escribió en Babel, y la diversidad que tenían, ¿no? Que no existe una verdad, sino coexisten muchas verdades, y eso es importante, es una riqueza muy grande en el texto. Quiero tomarme la licencia de mandar un saludo para Ernesto, que nos está viendo, que se está recuperando después de 9 meses de internación. El viernes llegó a la casa y ya está mirando la entrevista y disfrutando, así que me pone muy contento. Y ahora una pregunta para Cecilia, que son 3 en 1, van a identificar quiénes preguntaron. Primero, Cecilia, si alguna vez pregunta el público, ¿te dedicaste a alguna otra cosa que no fuera la actuación? ¿A qué te hubieses dedicado si no te dedicabas a la actuación? Y alguna anécdota que tengas para contar de Almodóvar, con quien trabajaste. Qué raro. Siempre me dediqué a la actuación, menos a los 16 años fui babysitter, alguien se atrevió a darme un bebé en los brazos, teniendo yo 16 años, y bueno, el bebé está vivo. Siempre me dediqué a la actuación y mis fantasías son tal vez escribir, pero rodean el hecho de la actuación, dirigir, escribir, y me hubiera, tal vez, es gracioso lo que voy a decir, vos te vas a reír, papá, porque tal vez me hubiera gustado ser abogada también. Sí. Y a ver, ¿cuál era la tercera pregunta? No las contesté a las 3. El de Almodóvar. La de Almodóvar, me la había olvidado. Si tengo alguna anécdota, sí, tengo millones de anécdotas, pero la última anécdota que puedo contar, porque sucedió hace no mucho, es en relación a Dolor y Gloria, que es la última película de Pedro. Yo no estaba en esa película, yo leí el libro porque me lo dio a leer, el guión, me dio a leer el libro, yo no existía en la película, y nos encontramos en Cannes con El Ángel, Luis Ortega, porque El Deseo, de quien Almodóvar es productor,
y produce sus propias películas. El Deseo dio una parte de dinero para la producción de El Ángel de Luis Ortega. Entonces fuimos con ellos a Cannes. En Cannes tuvimos una conversación después de proyectada la película en una especie de bar que recuerdo, entre oscuro y afuera, adentro, tomando una copa, nos quedamos sentados, no había nadie, estábamos como en una terraza, y me empezó a contar que hacía 32 años que no veía La Ley del Deseo, una película a la que refiere en Dolor y Gloria con otro nombre, pero que la había vuelto a ver hacía muy poco, y que le había parecido otra película, que esta vez le había gustado, que no la había visto, que la había visto solo una vez y que esta vez le había gustado, que la película, no sé, que había pasado algo con la película. Y yo le contesté, no, lo que cambió fue tu mirada, la película es la misma, tu mirada cambió. A partir de esa noche a Pedro se le ocurrió que yo podía estar dentro de Dolor y Gloria y ser el personaje que junta al personaje de Salvador, que es Antonio Banderas, y que es Pedro Almodóvar, con el personaje que hace Asier, que es un poco yo hago el link entre esos dos personajes en el encuentro en el hotel. Pero eso fue escrito a último momento y es una anécdota linda en la cual siento que aquello que charlamos quedó dentro de ambos, de nuestros corazones y de nuestros pensamientos, y que a él se le ocurrió que eso podía estar en la película y que a mí me hizo sentir parte de esa familia que terminamos siendo. Acá Leo dice, qué poesía, Dolor y Gloria, la verdad que gran película de Almodóvar y peliculón que aprovechamos de recomendar que quienes nos la vean, no la vieron, la aprovechen la pandemia para verla. Gustavo, ¿querés preguntar algo más? Tenemos varias preguntas más igual, esto es nada más para darle el pie a Gustavo. Sí, Cecilia, quería, hablando un poco de carrera y el cine, de que vos en un momento dijiste que no crees que no te gusta nombrarlo como una carrera, sino como una aventura, ¿no? O algo así, leí. Y bueno, una película maravillosa, digamos que por lo menos para mí fue un fundante, es Un lugar en el mundo, ¿no? Y esa fue, creo, la primera película que vos filmaste luego del exilio, creo, ¿no? No fue la primera película, no. Bueno, de todas maneras, que en relación a lo de la aventura, no, yo cuando me preguntan algo sobre mi carrera, a mí la palabra carrera me da la sensación de un burro corriendo detrás de una zanahoria. La sensación que yo tengo es que es parte de la vida, que te levantás por la mañana, vas a filmar, o te levantás por la mañana, vas a hacer la compra, o te levantás por la mañana y te peleas con tu hijo, qué sé yo, es la vida misma, no se separan unas cosas de las otras, se van sumando, ¿no? Y eso me gusta, no me gusta separar la película de la vida cotidiana, por supuesto que es parte de ella y que enriquece tanto como tantas cosas de la cotidianeidad, ¿no? Y la segunda pregunta era... No, estaba relacionado con Un lugar en el mundo, ¿no? Con Un lugar en el mundo. Maravillosa, sí. Y si existe un lugar en el mundo, si tenés un lugar en el mundo. Y es un poco difícil decir un lugar que tengo un lugar en el mundo, justamente por lo que veníamos hablando, claro. Porque me siento en muchos sitios como si estuviera en mi lugar en el mundo, en muchos hoteles, en muchas calles, en lugares en los que reconozco el perfume, en bares, siento que esos son mis lugares en el mundo, en distintos países por ahí, o en distintas ciudades. Y no fue la primera película que hice, había hecho otras películas antes, y sí, esta es una película del 91, 91, y yo estoy aquí en la Argentina desde el 85, trabajé mucho entre el 85 y el 91, pero fue la primera película que tuvo tanta repercusión. Fue una película que se hizo en cooperativa, costó $400.000, me acuerdo, teníamos que juntar
$400.000, donamos nuestros sueldos y cada uno tenía un puntaje, y años después, bueno, esa película dio mucho dinero a cada uno de los, teníamos el mismo puntaje todos los técnicos, los actores, el director, todos. Así que parece una película hecha con mucho dinero porque ese es el talento de Adolfo, parece un western hecho con mucho dinero, y la verdad es que estuvo hecha con muy, muy poco dinero, con centavos y casi estuvo al borde de llegar al Oscar con un problema, no sé si se acuerdan, fue nominada para el Oscar, un lugar en el mundo, y hubo un problema con otro director argentino que no sé qué pasó, que no sé, no me acuerdo muy, muy bien qué pasó, pero algo así como que su película era la que quería que fuera. Y entonces nosotros, asesorados por Eduardo Galeano, como parte de la película era uruguaya, muchos técnicos, la mujer de Adolfo, que era co-guionista, el niño que actuaba era uruguayo, entonces y fuimos por Uruguay, y por Uruguay se armó un lío en la Argentina terrible, que íbamos por Uruguay, entonces no pudimos ir ni por la Argentina ni por el Uruguay. Así que nos perdimos un Oscar. Y continuando un poquito con Cecilia, ¿qué cosas de vivencias judías te transmitieron tus padres? Mira, yo tengo el recuerdo de mis abuelos paternos, sobre todo, mi abuela paterna, sobre todo, la mamá de Abraya, que era un ser excepcional, y que sin embargo no tenía, más allá de su historia personal, que había sido seguramente mucho más dura de lo que ella me contaba, mucho más dura. Era quien trabajaba en Moscú mientras Sabraya estaba de casa de tío en casa de tío, ¿no? Mi abuela me transmitió todo lo que tenía que ver con la comida, con el gusto de la familia cercana, junta, pero no desde un lugar religioso, nunca fue desde un lugar religioso. Yo no me considero religiosa, no soy atea, pero sí me siento judía, sí siento que tengo una cultura judía. Fui al colegio Wolfson, en mi colegio fue mi primaria, el colegio Wolfson, que era un colegio judío, muy moderno para su época, realmente muy moderno, con mucho trabajo de arte en el colegio. Fue el primer lugar en donde yo creo que decidí o se cruzó por mi cabeza, porque en todos los actos a la patria, a la patria argentina, y en los actos a Israel y al judaísmo estaba, y ahí empezó mi deseo de ser actriz, creo. Y la transmisión de mis padres, bueno, mamá con sus canciones, papá con su humor, con su cultura. He leído muchos autores de origen israelí o judío, Bashevi Singer, Amos Oz, o sea, tengo esa cultura de no religiosa, pero sí absolutamente parte de mí, absolutamente parte de mí. Hasta acá venimos bien, venimos en paz, venimos en armonía, todos disfrutando. La gente también rescata mucho a Dina, a tu mamá Cecilia, a tu esposa Abraya, compañera de la vida, gente que ha tomado la obra, las canciones, las ha inspirado y demás. Vamos a ir con una pregunta que pueden no responderla. ¿Qué tema está prohibido traer a la mesa familiar? Ninguno. Ninguno. Puede terminar en gritos, pero ninguno está prohibido. Bueno, qué bueno saber que pueden hablar en libertad. No solamente eso, sino que tenemos disidencias profundas en muchos temas, y es el derecho fundamental que hay en esta casa. Por supuesto. Es lo fundamental, que cada uno exponga lo que piensa.
Cecilia y yo somos los más temperamentales. Dina es una persona, además de ser mi compañera de hace 70 años, y un ser maravilloso que aporta a esta casa muchas veces más sensatez de la que nosotros lo tenemos. Bueno, independientemente de eso, en esta casa se habla de todo. Nunca hay un tema prohibido y todo se habla abiertamente y francamente, y creo que es el aporte más lindo que cada uno hace a la familia. Así es. Sí. Pensar lo mismo, ¿no? Sí. Y totalmente, y además pienso que sin pudor se habla de todo. No es que uno se prepara para decir una cosa que tiene un poquito de pudor por decirla, por traerla a la mesa común. Bueno, en este momento estamos en cuarentena, no hay mucha mesa común, pero sí hay discusiones o charlas telefónicas. Encuentran los medios. Encontramos los medios. No, bueno, yo voy a visitar a mis padres, estoy a 3 cuadras de la casa de ellos, ahora en estos 17 días no, pero sí nos vemos con distancia social y todo lo que tenemos que respetar, por supuesto. Pero no hay pudor en decir lo que uno piensa, y tampoco hay, tenés que pensar como yo, porque si no está mal, si no lo que vos pensás está mal. No hay eso, seguimos pensando distinto y nos amamos igual, ¿ves? Que todo es posible. Es así, por eso organizamos esta charla, que es medio Edipo, ¿no? Es medio edípica, pero bueno, nosotros sabemos que la psicología y el judaísmo van de la mano en esto, o sea que cualquier cosa conocemos, si quieren trabajar estos temas, varios psicólogos amigos que pueden colaborar. Yo los llevo trabajando años. Puedo recomendarle a mi propia psiquiatra. Yo no, en 6 meses que tuve la experiencia, mi psicoanalista mejoró mucho. Bueno, lo convenciste, ¿no, Abraya? Sí, lo curé. Gustavo. Abraya, bueno, sí. Vos fuiste uno de los fundadores de Nueva Acción, ¿no? En el año 48, hace 72 años, ¿no? Contanos un poquito qué se respiraba en la fundación de Nueva Acción, qué es lo qué sentían o qué creían que estaban haciendo, qué significados atribuían, ¿no? A esto de hacer un diario jóvenes, ¿no? En ese año, unos meses antes de la creación del Estado. Exactamente. Bueno, en ese momento había un clima de euforia. En primer lugar, hay que explicar de dónde viene. Viene de simpatizantes, porque la palabra militantes no me suena ahí, con un movimiento de izquierda de Israel que se originó justamente en un movimiento juvenil que se llamaba Shomer HaTzair. Bueno, yo ya ni me acuerdo cómo se llamaba en ese momento el partido que lo representaba. Curiosamente, el único profesional que había en el grupo que se formó, de gente improvisada toda, había un médico, psicoanalista, León Pérez, era Nissim El Nekabé, que con el tiempo de la izquierda prudente, digamos civilizada, con los años... Gracias la palabra civilizada. Sí, civilizada, se fue... Sí, porque ahora no hay una izquierda civilizada y no vamos a hablar de eso. Terminó sus días en la derecha más reaccionaria. ¿Quiénes formaban el grupo inicial? Un médico, Natalio Trainin, que después se fue a vivir a Israel, un contador, que era yo, estudiaba, no, yo era estudiante todavía, perdón que me puse, porque Horacio Bobrov, León S. Pérez, que era un psicoanalista, y Horacio Eisenberg, éramos 6 o 7, y el clima que se respiraba
era de gran entusiasmo y poca eficacia. Porque el único verdaderamente profesional era Nissim el-Nekabe, y lo demás escribía. Yo nunca me voy a olvidar el primer día que tomé una Remington y tenía que describir un acto que se hacía. Lo escribí 28 veces y cada vez me chirriaba más, no sabía cómo se decía, todos éramos diletantes. Y sin embargo, el periódico salía justamente por Nissim y luego fuimos aprendiendo. Tal es así que a los pocos meses, a mí, que era bastante analfabeto, me nombraron a cargo de la sección de cultura. No sé lo que escribí ahí o qué hice escribir, pero había un clima de entusiasmo que luego, con el establecimiento de Israel, se transformó en una euforia. Fue una experiencia corta para mí, porque en el 50 me fui a estudiar a Israel y luego ya volví a Nueva Sion como lector y ahora como lamentablemente único superviviente de esa historia de entusiasmo juvenil que dura 72 años. Y me siento, digamos, feliz de haber intervenido con ese pequeño aporte y los pecados que escribí a este periódico que representa una parte importante de la vida de mucha gente y de la comunidad judía. Y en ese momento, en esos meses se sumó Timerman, ¿no es cierto? No, se sumó 2 o 3 años después. Claro. Sí, no, yo no, porque luego se dieron cuenta de que se necesitaba a un profesional que hiciera todo eso, que era voluntarismo puro, con errores muy, muy garrafales muchas veces. Pero, sin embargo, a mí esa experiencia de Nueva Sion me sirvió luego, cuando ya bastante mayor, participé en algunos de los emprendimientos de Jacobo, en primera plana, confirmado la opinión, y también ese fue una experiencia, una enorme pasión y de una entrega, que es lo único válido en la vida, hacer las cosas con pasión, estar convencido incluso de tus errores, que lo hiciste con pasión, y que si te equivocaste, no importa, la próxima vez no te vas a equivocar. Ese paso por Israel que contabas, ¿no? Y tu forma de encarar el periodismo, que no era tan seria en ese momento, igual te llevó a dar una charla, si mal no recuerdo que contaste, y ahí te ganaste a Dina. No, eso al volver. Al volver, por eso. Al volver, sí. No, pero en Israel hice una cosa, inventé algo en Israel que todavía dicen que perdura, nunca volví, que fue en la radio de Israel, que se llamaba en esa época Kol Zion Lagolá, esa palabra ya no existe más, luego se llamó Kol Israel, la voz de Israel, una sección para Latinoamérica, porque yo había tenido una experiencia acá en la Argentina haciendo una audición judía con un personaje que ya no está, Juancito Nepomnessi, que la grabábamos en Radio Colonia, porque en Buenos Aires no se podía en esa época hablar o decir cosas en un idioma que no fuera el español. Y eso me sirvió. En cuanto a la vuelta y al reencuentro con Dina, bueno, creo que si hay algo que se llama destino, conmigo se portó maravillosamente bien. Así que el encuentro con Dina, compañera de 70 años ya, juntos, ¿Cómo 70 años? como los que ven hoy, años del día que la estos conociste. frutos.
¿eh? 70 años del día que la conociste. Claro, y bueno, ese día fue el día. Entonces, que Qué dio a bárbaro. Cecilia y a Ariel, nuestro hijo querido, que también es un personaje hermoso, Gran músico. generoso, y que es músico, y que vive en España con su familia, y también 2 nietos nuestros. Habrá ya una pregunta del público. José me pregunta si seguís, pregunta vos en realidad, si seguís siendo sionista. Y Kevin aclaró que el partido se llama MAPAM, el partido que hiciste referencia. Papá, mira, sí, escúchame, a esta edad se me escapan, hoy tengo suerte, pero me olvido de tantas cosas, algunas por suerte me las olvido y otras no porque se me escapan, era el MAPAM. Perdón, que... José preguntaba si seguís siendo sionista. A ver, yo tengo muchas dudas sobre lo que significa en este momento sionista. ¿Qué es sionista? En un momento lo definían como un judío que le pide dinero a otro judío para para pagar el viaje a un tercer judío a Israel. El sionismo ahora, con el establecimiento de Israel, es un sueño realizado, que en estos momentos para mí, en parte, con el gobierno que tiene, es una pesadilla no deseada. Para mí, Israel es una de las formas de judaísmo. Y si existe una palabra que se llama sionismo, tiene que ser la representación de alguien que cree que su vida se tiene que desarrollar en Israel y no en otro sitio. Pero nosotros desde aquí, y no es una crítica, es una realidad, opinamos, y hay diversas corrientes, sobre lo que tiene que hacer Israel y su gobierno. Yo creo que eso lo podemos hacer como seres humanos, como personas que viven en un mundo con actitudes y mentalidad política. Pero ser sionista, miembro de un movimiento, lo único sentido que tiene es instalarse. Y si piensas que la realidad de los judíos tiene que ser instalarse en Israel, lo que hay es una simpatía, un apoyo, pero no el sionismo como alguien que se inmiscuye y decide y opina sobre lo que tiene que ser el gobierno de Israel. En ese sentido, el sionismo me parece una obviedad. Muchas gracias, Abraya. No, yo te digo lo que siento. Por eso, es muy válido. Sí. Cecilia, vos tenías el libro La amenaza en tus manos y queríamos invitarte en tu rol de narradora, además, que sos narradora, que puedas, que elijas algún párrafo o alguna parte del libro de Abraya que te resulte significativo por algo. Todo el libro me resulta significativo y todo el libro lleva desde el principio hasta el final una narrativa que me atrapa enormemente. Pero la otra vez leí un trozo bastante largo de la mitad para atrás del libro, pero me gustaría leer la primera parte, que es que sucede en el año 85. En el año 85, porque este libro sucede en varios momentos. Sucede en el 85, sucede en el 42, sucede en el 76 y en el 77. Entonces, papá, ¿qué te parece? Sí, querida. O si no, Confesiones de enero-marzo del 77. Eso es lo que quería leer. Adelante. ¿Qué vas a leer? Hablando de lo que dijiste vos, sí. Confesiones, enero-febrero, marzo 1977. Ajá. Es el comienzo del libro, el capítulo 2.
A los 15 años descubrí un libro cuyo título, Momentos Estelares de la Humanidad, Mira. me parecía muy interesante. Su autor, Stefan Zweig, era muy popular en esa época. En realidad me intrigó la palabra estelares, cuyo significado, como muchos otros, yo desconocía. Aprendí castellano en la calle, en la escuela, en la radio y en los diccionarios que siempre me fascinaron. Fui un niño inmigrante que apenas balbuceaba el polaco, mi idioma natal, que pronto olvidé, y algunas palabras en el yiddish que apenas recordaba porque era la lengua que mis padres utilizaban para que mi hermana y yo no nos entendiéramos sobre la existencia de algunos conflictos familiares. No nos enteráramos, perdón. Mi castellano se enriqueció con vocablos inusuales que tras minuciosas búsquedas yo extraía como un minero de los diccionarios. Tardé en desprenderme de neologismos de vida fugaz y arcaísmos enterrados en las profundidades del idioma que yo, confundido, exhumé, utilicé y luego abandoné cuando descubrí que habían muerto con quienes lo hablaron. A menudo me instalaba en la biblioteca de mi barrio para leer los libros que me interesaban y que por falta de dinero no podría comprar. Una tarde busqué en el diccionario el significado de la palabra estelares y cuando supe que se originaba en la misma raíz que estrella y equivalía a excepcional, importante, decidí conocer ese libro donde Stefan Zweig describe 12 o 14 acontecimientos acaecidos en diferentes épocas que trascienden a su tiempo y generan cambios sustanciales en la historia del mundo. Existen momentos estelares en la historia de la humanidad y también en la historia de cada individuo. Viví mi momento estelar en plena crisis, cuando supuse que había llegado a las puertas del paraíso, pero en realidad me había metido en el nido de víboras. En esa época yo tenía 16 años y me recuerdo algo petulante, intelectualmente inquieto, interesado en la literatura y sobre todo en la política. Me apasionaban los acontecimientos diarios de la guerra y admiraba a la Unión Soviética y al camarada Stalin, el gran líder de los pueblos, el sabio salvador de la humanidad. Yo era locuaz, algo fantasioso, demasiado temerario y de reacciones elementales, muy descreído de las verdades ajenas e incondicional de las propias. Me creía superior a la media de mi edad, pero en mi vida sobraban las angustias y las inseguridades. Un típico adolescente bien intencionado y socialista, cargado con un arsenal de certezas y pocas dudas, un infalible candidato al fracaso. Mi lenguaje nunca fue espontáneo, como lo es el materno. Lo había aprendido de otros, lo había trabajado para enriquecerlo y para exponer mis convicciones que siempre fueron auténticas, pero a menudo equivocadas, aunque lo entendí años más tarde. Tal vez ahora, cuando relato esta historia, se infiltran algunos pensamientos míos, los de un hombre adulto en la lengua de aquel adolescente que subyace con cierta compasión en mi memoria, porque nunca fue demasiado feliz. Este es el relato del momento estelar que marcó mi vida y mi derroteo. Muy bien. Gracias. Mucho de lo que hablamos recién, papá. Sí, es cierto. Nos repetimos, Ceci. No, es que es muy importante, te hicieron las preguntas, me parece Sí. que es muy importante todo lo que vos, todo con lo que vos empezás la novela, desde ese adulto que sos, que eras en ese momento, y con la misma, las mismas preguntas y las mismas no respuestas que tenés ahora. Quiero decir que opinás que no crecí. Por eso tenés 94 y parecés de 18, papá. Sí. Es así acá. Gustavo, antes de que vos digas lo que vas a decir, quería algunas cosas personales que están en este momento. Bueno, Silvia dice, es hermoso ver cómo se potencia y se enriquecen. Un abrazo, acá un segundo, Claudia Erkovitz, un abrazote, Ceci, de tu compañera Rosita, de los 17 años. Hermoso escuchar a tu papá, una maravilla.
Kurt manda, queridos Abraya y Cecilia, gracias por este hermoso momento. Mirta y yo los estamos disfrutando, saben quiénes son, seguramente. Qué emoción verlos, Abraya, mi nombre es Graciela y soy la hija de Mina y Shloime Kurland, tus amigos de la Shomer. Sí, me parecía importante amigos. cómo la gente se está reconectando, y esto es interesante, ¿no? Esta vida de conectarse y reconectarse, ¿no? Y repetirse y reeditarse también en esto que venían hablando, ¿no? Gustavo. Sí, Marcelo Carballo, de Chile, escribe: recuerdo a Cecilia en un acto de reparación de asesinados judíos en la dictadura realizado en Villa Grimaldi, en Santiago de Chile. Sí, estábamos con mis padres también. Me tocó animar esa actividad. Ella vino como una más, se sentó en cualquier lugar, miró, se emocionó y partió. Qué tremenda persona que puede en su rol asumir esa humildad para sumarse como una más en un momento en que lo que valía era el grupo. Marcelo Carballo, desde Chile. Sí, recuerdo ese día, estábamos juntos, porque mi tía Diana Arón era una de las enterradas. Arón. Víctima de la dictadura. Víctima de la dictadura chilena. Sí. Y estábamos con Dina y Cecilia y yo en ese acto. Sí, es cierto. Fue muy duro. Bueno, yo quiero compartir con ustedes dos fragmentos de las fuentes judías. Esto es en honor a Braya, que es un amante de las fuentes judías. Cuando nos encontramos, hablamos mucho sobre las fuentes judías, y que dice: tradicionalmente el nombre que se da a un niño o una niña es una cuestión de gran importancia, pues existe la creencia en que tendrá una influencia considerable en el desarrollo de su carácter. Como señala la Torá en el libro de Samuel Shmuel, Kishmo Keniu, como su nombre, él o ella así será, ¿no? Y el Midrash Kohelet dice que cada hombre tiene 3 nombres: uno el que sus padres le dieron, otro el que los demás usan para nombrarlo, y el tercero que uno se ha sabido ganar. Y quería preguntarles a ustedes por el origen de los nombres de ustedes. ¿Por qué te llamás Abraham Abraya, cariñosamente, y por qué te llamás Cecilia Edith, si no me equivoco? Sí, el Edith lo borro, porque el Edith lo puso mi papá solo cuando fue a anotarme mientras mi madre estaba en el sanatorio, y le pidieron que dijera un segundo nombre, y como eras admirador de Edith Piaf, era eso, ¿no? Sí. Lo puso Edith. Sí. Ese es el que es un nombre administrativo, digamos, porque me dice: ¿y el segundo nombre cuál es? Yo qué sé, no se me ocurrió en ese momento. Cecilia, ¿por qué? Cecilia es el nombre de mi bisabuela, de la abuela de mi madre, a quien mamá quería mucho. Yo también. Y papá también. Y mi madre siempre pensó, siempre, desde pequeña, que me iba a poner ese nombre, el nombre de su abuela. Qué significativo. Y Abraya, Abraham, y además es la patrona de la, sí, pero de la música, es la santa patrona de la música, Cecilia, Santa Cecilia. Santa Cecilia, así es. Sí, el Abraya en realidad parte de una broma. Les voy a explicar por qué. En Rusia, el Abraya, Yasha, es un diminutivo, Alyosha, es Abraham, se llamaban cariñosamente Abraya. Cuando llegué a la Argentina, me pusieron mi verdadero nombre en la escuela. Pero un día, 2 compañeritos de primer grado inferior, yo tenía 8 años y ellos 6, vinieron a mi casa y escucharon cómo mi mamá me llamaba Abraya. Desde ese momento en la escuela se empezaron a burlar de mí y me decían Abraya, riéndose. Yo la pasé muy mal hasta que un día me di cuenta que ese era el nombre que me correspondía, que era un desafío, llamarse así. Así que de lo que era un acto de descalificación, se transformó en una identidad. Y el nombre de Abraham, más allá de ser un patriarca. Lo inauguro yo, antes no existía. Antes que vos nada, querés decir. No sé, debe haber sido algún pariente.
Y además, Seguro. además, no sé por qué en la aduana, cuando llegamos, no sé cómo fue después, yo tenía otro nombre en Yiddish de un tío, y yo me llamo, aunque les voy a dar una noticia, que no, me llamo Jorge también. Sí, 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 sí. En el documento aparezco Jorge Abraham Rothenberg, pero nada, me quedé con el abrazo, porque una humillación también puede ser una medalla de para ostentar. Y así, y Abraham que también en la Biblia tiene Bueno, el no, mandato de irse para ella, ¿no? no, pero ese, cuando su mujer tenía 90 o 100 años, le permitió jugar una aventurita con el faraón de Egipto. Ojo, en Por eso, no. todavía estás a tiempo. Cecilia puede tener un hermano o hermana más también. Sí, Si lo claro. pudo Abraham y Sara, ¿por qué no? No, pero si bien el Mi madre faraón se de llama Egipto... Dina Sara, además. Si viene el faraón de Egipto y me hace esa propuesta, yo lo voy a pensar. Bueno, Gustavo, ¿alguna pregunta más que quieras hacer? La verdad, disfrutando mucho, toda la gente está sumamente agradecida por la profundidad, la lucidez, el afecto, todo lo que están entregando en este diálogo, ¿no? No es una entrevista. Esta es una reunión familiar, Así es, así es. muy cómoda para mí por lo menos, y supongo que para Cecilia también. Nos sentimos entre gente donde se puede decir alguna barbaridad, sin que nadie se moleste. Hablando de la familia, ¿no? Quería preguntarle a Cecilia, ¿qué cosas que te han transmitido tus padres le das o le darías o te gustaría darle a tu hijo Martín? Creo que se las doy y que se las dan ellos también, ¿sabes? Martín tiene una relación muy cercana con mis padres, muy cercana, independiente de la mía, totalmente independiente de la mía. Martín va a casa de mis padres, no estando yo, habla con ellos sin saber yo que habla con ellos. Bueno, ya es un muchacho de 21 años, por supuesto que eso es lógico. Pero yo creo que tanto papá como mamá le transmiten desde su absoluta humildad, no desde te voy a decir lo que tenés que ser, sino todo lo contrario, escuchándolo mucho, eh, conteniéndolo mucho y enseñándole mucho. Y puedo decir lo mismo por mí, absolutamente. Creo que en definitiva mis padres son, más allá de que yo me haga la piola y diga que yo estoy en muchas cosas en desacuerdo y me peleo, ¿verdad? Mis padres son mis padres, a quienes respeto profundamente, profundamente. Gracias, Ceci. Es así. Bueno, desde Chile, Rita dice que es un privilegio haber escuchado a ambos. Habrá ya acá una pregunta que me hicieron del público, que preguntan si podés contar cuál fue tu experiencia al enterarte del atentado del AMI el 18 de julio de 1994, ya que estamos cerca de la fecha, y si Cecilia también querés hacer algún comentario, reflexión, bienvenida. Bueno, sí, voy a ser claro, estábamos en Madrid, vivíamos en Madrid. No era lo mismo estar en Buenos Aires y vivirlo que desde lejos. Claro que nos dolió, nos asombró, porque en ese sitio yo estudié en el seminario de maestros hebreos, en Pasteur 633, así que era un lugar muy cercano, y claro que me dolió y me asombró, pero más me asombra lo que pasó después, que un misterio no resuelto o un misterio a propósito no resuelto, y que duele. Sí, yo no estaba en Argentina tampoco, pero por supuesto que estábamos en España, era julio. Por supuesto que nos choqueó a todos enormemente, enormemente, y estábamos intentando todo el tiempo estar conectados y saber qué pasaba momento a momento, porque eso fue un atentado
Sí, al pueblo judío a la Argentina, absolutamente. Em, y lamento, igual que lo que dice papá, lamento enormemente, lamento y duele y da bronca que todavía no se pueda llegar a- al conocimiento de lo que pasó realmente. Acá Marcos dice, bueno, muchas gracias a estas dos maravillosas personas, pero fundamentalmente a mi corrector querido Braya, Marcos Mull, que te manda saludos, acá mandó mensaje, acá lo veo yo en la pantalla que está sonriendo junto a la esposa, gracias por estar acá. Y les quiero contar que somos una familia, pero somos una familia de más de 500 personas que están viendo la entrevista, ¡Wow! el diálogo, así que estamos muy contentos que puedan llegar. Muchísima gente, vuelvo a repetir, agradeciendo la idea de Limud, de Innovación, de Tzavta, de reunir a estas dos maravillosas personas, a padre e hija, que están compartiendo este momento con nosotros. Vamos a hacer algunas preguntitas más para involucrar al público. Bueno, ¿qué extrañas? Me pregunta acá una persona, pregunta, ¿qué extrañas de Jacobo Timerman, Braya? Es una muy buena pregunta. El diálogo con él, porque era un diálogo con alguien muy inteligente, muy brillante, con una profundidad que en pocas personas conocí, y conocí a mucha gente muy inteligente en mi vida, y la verdad es que lo único que tengo que decir con dolor es que me falta un último diálogo con él, donde teníamos que decirnos un montón de cosas y no se produjo. Bueno, ¿no? Quizás puede ser interesante, como mucha gente también está preguntando cuál es tu próxima aventura, ¿no? Literaria. Puede ser recrear ese diálogo quizás que no tenés, ¿no? No. Que no tuviste, ¿o no? Mira, me ocurre lo siguiente. Cuando comenzó la cuarentena, dije, no, ningún compromiso, conmigo solo. Tengo en la cabeza un libro sobre cómo empecé a buscar trabajo en Madrid a los 50 años, creyendo que hablábamos el mismo idioma, y no es cierto, no hablamos el mismo idioma, es distinto. Hay cosas que en esa época significaban para nosotros algo que era una certeza, y en España significaba otra cosa. Estaba muy, muy perdido, porque de un día para otro nos quedamos sin quienes éramos, que era la opinión, nuestros amigos, la familia, etc. Y ¿cuál era tu pregunta exactamente? Perdón. No, si no daría para escribir un libro, justo Sí. el diálogo. Y entonces, esa época, perdón, me distraje. Esa época fue una época de aventura, de búsqueda y de descubrimiento de cosas que no imaginábamos. Por ejemplo, les voy a contar una sola anécdota. Yo fui a buscar trabajos en muchos lados. De pronto fui a un lugar donde, bueno, absolutamente, era una academia de inglés, que yo justamente ese idioma no domino, pero necesitaban a alguien en determinadas condiciones, pero lo importante fue el diálogo. Me dice el hombre, mire, hay algo raro. ¿Qué apellidos extraños que tienen los argentinos? Se llaman todos Rabinovich, Rottenberg. Sí, había muchos judíos en esa época, y estaba sorprendido. Bueno, esto es una cosa de risa, pero tuve momentos muy dolorosos, de rechazos, de promesas que no se cumplieron, de un encuentro que duró desde el mediodía hasta la noche, donde nos abrazamos. El lunes iba a empezar a trabajar, tenía que llamarlo por teléfono el lunes a la mañana, y nunca más me atendió, nunca más. Desencantos, y luego, bueno, como de la nada
me inventé, por el azar también, una editorial sobre temática judía de España y otros temas, que se llamaba Altalena, con mi socio Manuel Aguilar, sobrino del Manuel Aguilar de la editorial, donde de pronto, de la nada, volvía a recuperar algo de una vida que se parecía, aunque era más rica en cosas, la de España, a la que tuve antes en la Argentina. Bueno, eso lo quería contar. Pero ¿saben lo que me ocurre? No puedo escribir 2 palabras. No me sale. La pandemia me inhibe, me paraliza. Y no puedo... Todos no me están siento atravesados, perdón, digo, estamos todos tan atravesados por la pandemia, por todo esto, esta cosa extraña planetaria, que es muy difícil que no sea el tema fundamental que te atraviese, ¿no? Es muy difícil salir de ese tema, creo. Estoy saliendo de las preguntas y las contestaciones, pero Ningún problema, por favor. Sí. me sucede mucho eso. Estamos atravesados por esto y lo primero que sale está vinculado a la pandemia. Sí. Yo les pido disculpas. A lo mejor les cuento cosas que no le interesa a nadie, que son de intimidad, pero me sale, me siento como si estuviéramos en una mesa con el Luis al lado. Sí, no lo tengo al lado, pero dentro de poco lo voy a tener. Y bueno, en nuestra mesa también, como somos una familia, tampoco hay temas que no se pueden hablar. Por suerte se pueden hablar. No, acá se habla de todo. No, pero les estoy contando cosas que, no sé. Sino que se vayan a otro Zoom, a ver otras cosas. Acá se habla de todo. Acá alguien, para que diga, para que veas, Tamara Reisig, a quien queremos mucho, es parte de Nueva Sion, dice: cuando sea grande quiero ser como Brian. No, para que veas que le estás contando. Buscate otro camino, hija, no. Bueno, la idea es ir cerrando. Vamos a hacer una última pregunta. Yo primero voy a preguntar, después Gustavo va a hacer una pregunta quizás última de cierre. Si hay algo que quieran contar o preguntarse que nosotros no preguntamos uno al otro. Cecilia. ¿A vos? Qué generoso que se... Cuéntame. No, pero es que no tengo nada que preguntar que no te preguntan. Sabe no todo. Sé todo. No, y lo que no sé, soy bastante... Espero que vos me lo cuentes y que te lo pregunte. No hay nada que le quiera preguntar a Brian. Sí, tal vez... si te das cuenta de la riqueza de todo este tiempo guardado, vivido, tenido todavía en tu cuerpo, en tu historia, en tu cabeza, en tu corazón, ¿tenés conciencia de la riqueza que significa eso? No, porque bueno, como soy un judío culposo, siempre creo que me faltan cosas. Yo, no, para ser honesto, soy un optimista escéptico. Hay cosas, sí, y con ese sentimiento lo soy con respecto a mí también. Soy escéptico con respecto a mí, porque si mido lo que quise hacer y lo que hice, hay un largo trecho entre eso. Pero bueno, lo que pasó me llenó de experiencias y sobre todo lo que más valoro en mí, que soy una buena persona. Eso es lo que más vale, más que cualquier otra cosa, ni conocimiento, ni haber leído, ni haber enseñado, ni haber aprendido. Ser una buena persona es un oficio muy duro. Vos siempre decís eso, yo puedo mirar a los ojos a todo el mundo. Así es, y no bajarlos. Nunca hice daño a nadie, ni pienso cambiar. Hermoso, la verdad, ser una buena persona es algo maravilloso. Ser un mensch, como se dice en Yiddish, ya recuperando el tema del Yiddish que tanto hablamos también. A Brian y a Cecilia, ¿vos alguna pregunta?
Bueno, como soy un ególatra, ¿qué pensás de mí, Cecilia? No. Como lo que decía Alejandro Cecilia. Estoy aburrido de hablar de mí. ¿Ustedes qué piensan de mí? No, Cecilia es una persona también muy generosa con su gente, muy generosa. Y eso hay que valorizarlo. En una época, a lo que más le tengo miedo de esta pandemia, y voy a ser muy franco, es que vamos a empezar a desconfiar del prójimo. Mucho. ¿Por qué lo digo? Porque cada vez que salgamos y estemos cerca de alguien, todavía y por mucho tiempo, lamentablemente, vamos a pensar, ¿estará enfermo? ¿Podré contagiarme? Eso nos va a alejar de la gente. Bueno, hay más cosas también que dan miedo, ¿no? La condición humana da miedo qué va a pasar después, el día después, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque todos tenemos las mejores, creo, intenciones, deseos, cambios que se han producido internamente durante este largo tiempo en reconocerse, claro, que cuando salgamos de esto vamos a tener a lo mejor un pie encima y no nos vamos a dar cuenta. Es así, bueno, ojalá sirva para que salgamos mejores personas, ¿no? Mejores personas y mejor humanidad. No solamente mejores personas, sino mejor humanidad. El otro existe, el otro es yo, si el otro no está bien, yo no estoy bien. No quiero ser obvia, pero me parece que la intención, la buena salida de todo esto sería la posibilidad de un planeta más igualitario, ¿no? Sí. Quiero decir, sí, perdón, quiero decir algo más. ¿Terminaste, Ceci? Sí. Quiero decir algo más porque lo siento. Cuando me pregunto a mí mismo de dónde soy, recuerdo lo que decían los romanos, y no es mi caso. Ubi bene ibi patria. Donde yo estoy bien, ahí es mi patria. No, la palabra patria no en un sentido digamos, del lugar que te representa totalmente o de la idea del patriotismo. Patria en el sentido de quién te ubicas, dónde te ubicas. ¿Dónde te pones? Sí, somos universales en este momento, cada vez somos el otro, cada vez más. Pero yo si me tengo que definir, yo diría que soy un judío argentino. Y la palabra argentino tiene un significado cultural profundo. Claro. Porque, y que te define también. Me siento y mira que hemos vivido 37 años en Madrid, pero a Madrid le estoy agradecido por otras cosas. Pero volví y yo siento que soy argentino, que está bien, que me gustaban los poetas españoles y me gustan y los puedo recitar de memoria, los de la época de la guerra. Pero yo siento que mi cultura es una cultura argentina y que me siento un judío ateo, agnóstico, pero muy profundamente judío, porque también más bíblico que talmúdico, porque en la Biblia, el Talmud lo desarrolló, como lo explicó antes, no tenemos como un Vaticano que diga quién tiene razón o quién no tiene razón, cada opinión es válida, pero a mí las leyes sociales de Baikra, ¿cómo se llama en castellano? Números, sí. Hoy son vigentes. ¿Qué país
de hace 3.000 años, 2.500 años, decide que un esclavo, a los 7 años de ser esclavo, tiene que quedar en libertad. Y si no se queda libre, se le hace una marca en la oreja para avergonzarlo, porque tuvo la oportunidad de ser libre y prefirió ser un esclavo. Bueno, Eso es. digamos, No, Cecilia. tiene varias interpretaciones eso. No, es una. Pobrecito, a lo mejor tiene un miedo del mundo que no sabes. Claro, pero justamente no valora la libertad. No, no es que no valora la libertad, no sabe lo que es la libertad, papá, hasta ahora. Creo que nos vamos a pelear Delante de la gente. Así que vamos a ir cerrando. Yo tenía justo punteada una pregunta con ese tema, ¿no? Y decía que Jean-Paul Sartre tiene una famosa frase que dice: estamos condenados a ser libres, ¿no? Y quería preguntarle justamente esta palabra libertad, que está bastante ajetreada últimamente, ¿qué piensan ustedes que es la libertad? Se escucha mucho la palabra libertad últimamente, ¿no? Por libertad en un sentido en el que yo no entiendo su uso. Cuando se utiliza la libertad diciendo nos están encerrando con esta cuarentena que lleva 118 días y no tenemos libertad individual y no tenemos libertad personal, no me parece que sea la palabra exacta para usar en esos términos. La libertad quiere decir poder elegir, poder hacer lo que uno quiera sin joder al otro, hasta el límite de que el otro tenga su propia libertad también. Decidir por uno mismo sin ser como el esclavo, sin ser definido por el otro. Pero cuando la libertad se utiliza de una manera, la palabra libertad se utiliza de una manera confusa para confundir, confunde, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Claro, eso en el sentido más amplio, porque la palabra libertad no la usa una sola persona, la usamos todos y cada uno le da su interpretación. Sí, pero vos podés estar de acuerdo con una y podés estar no de acuerdo con otra interpretación. Por eso, y eso se llama también es libertad. ser libre. Eso se llama libertad, de estar de acuerdo con uno o no. Exactamente. Es el directo, exactamente. Empecemos por eso. La libertad es el derecho de opinar igual o diferente de otro sin que eso te condene. Y aquí por supuesto, creo que... pero cuando hay una utilización de la palabra como un robo simbólico de la palabra, ahí no estoy de acuerdo. No lo vamos a resolver hoy. No, pero... Tiene un debate para la mesa familiar. No tiro nomás, no tiro. Quedó ahí y bueno, vamos a hacer uso de la libertad. De la libertad para dejarlos en libertad después de casi 2 horas de diálogo. ¿No? Después de 2 horas de diálogo, la verdad. Vamos a tomar un whisky, seguro vos uno y yo otro en mi casa. Perfecto, vamos a levantar. Justamente creo que